Hola, me llamo Carlos y soy un miembro del equipo de desarrollo de Easy Winterface, una aplicación web que sirve a modo de herramienta digital para másters del juego de rol King Arthur Pendragon, donde los jugadores encarnan a caballeros de los tiempos artúricos. Easy Winterface permite llevar a cabo la gestión de las campañas de Pendragon y sus respectivos jugadores y personajes, facilitando el seguimiento de todo lo que ocurre entre sesión y sesión de juego, y también automatizando parte de la fase de invierno, un procedimiento por el que los jugadores actualizan los feudos que controlan sus personajes. Vamos a verlo. Desde la home se puede acceder a la página de registro para crearnos una cuenta con un nombre de usuario, un correo electrónico y una contraseña. Una vez registrados podemos hacer login y accederemos a la página donde se muestran nuestras campañas. También podemos personalizar el perfil con uno de los avatares disponibles. Desde la pantalla de campañas podemos crear campañas, cargarlas y eliminarlas. Vamos a crear una campaña desde cero para ver todo el proceso de creación. Lo siguiente que hacemos es asignar los jugadores a la campaña. Vamos a hacer una campaña de 3 jugadores. Una vez creados los jugadores en la base de datos, desde esta pantalla accederemos al panel de creación de casas para asignárselas a cada uno de los jugadores. Como hemos dicho antes, los jugadores de Pendragon controlan a un caballero, un miembro de la nobleza, y por tanto, además de detalles sobre el propio personaje, hay que ingresar detalles sobre la casa noble a la que pertenecen, el feudo que controlan, el nombre de su escudero, el nivel económico, etc. Además, el usuario puede elegir uno de los escudos heráldicos disponibles para representar a cada casa. Una vez completados los detalles de la casa, podemos volver a la página anterior o añadir algún personaje no jugador, o PNJ. Desde esta pantalla podemos añadir nuevos personajes, asignarles uno de los roles preestablecidos, que influirán más adelante, o darle el rol que queramos. También podemos eliminar personajes o cambiar su estado a vivo o muerto. Por último, podemos elegir un nuevo personaje principal, que será con el que el jugador juegue durante la siguiente sesión. Cada vez que un jugador termina de editar su casa, se marca con su heráldica y el nombre de la casa, y 2 botones que nos sirven para borrar la casa y volver a crearla, o editar sus detalles. Cuando todos los jugadores tienen una casa asignada, podemos introducir el año en el que comenzará la campaña y pulsar en Jugar campaña. Así llegamos a la pantalla de campaña en curso. Las campañas de Pendragon habitualmente duran años de juego. Aquí podemos ver el año de inicio que hemos establecido y otros detalles como cada uno de los jugadores con su casa, su personaje activo y la posibilidad de volver a la página de edición de la casa. Si pinchamos en el nombre de uno de los jugadores podemos cambiarlo. También podemos elegir otro personaje de la casa del jugador pulsando en el nombre del personaje activo. Por otro lado, si pinchamos en el nombre de la casa podemos ver una ventana modal con información relevante de la misma y una lista de los personajes que la componen. Además, en el lado izquierdo tenemos un panel de notas para que el máster pueda ir apuntando información relevante sobre lo ocurrido durante la campaña. Esta pantalla representa la sesión de juego. Cada vez que una sesión de Pendragon toca a su fin, cada uno de los jugadores debe hacer la fase de invierno para su casa, y esto es lo que nos permite el botón Fase de invierno. Al usarlo, se crea una copia del año en curso y de todos los personajes de la campaña, cuya edad aumenta en un año. La copia del año original será el nuevo año de la campaña, y las modificaciones en los personajes y en casas representarán los cambios que han ocurrido a lo largo del tiempo. Cuando termina la sesión de juego, hacemos clic en el botón Fase de invierno. Esto nos lleva a una nueva pantalla que permite ejecutar la fase de invierno jugador por jugador. Al pulsar en uno de los botones Comenzar, se filtran los personajes de la casa que interesa y se procede a ejecutar la fase de invierno. Las 2 primeras fases son simplemente textos informativos a los que se llama desde la base de datos. En la fase 3, los personajes mayores de 34 años son elegibles para hacer tiradas de envejecimiento, que afectan a ciertas características del personaje. Si el personaje jugador es elegible, la opción de tirada aparece en la parte superior, mientras que un desplegable nos permite envejecer a los personajes no jugadores de la casa uno por uno. La fase 4 refleja los cambios en la situación económica de la casa. Podemos calcular el nuevo nivel económico mediante un sistema de tiradas, como se detalla en el suplemento del juego La Gran Campaña de Pendragon, o podemos elegirlo e implementarlo directamente. Procedemos luego a la fase 5, donde se hacen las tiradas de establo, que determinan si los caballos de los establos de la casa están sanos o mueren. Para ello, se introduce el número de caballos en el campo y se hacen tantas tiradas automáticas como el número indicado. La fase 6 del juego la hemos dividido en 2 partes debido a su complejidad. En la fase 6A, un personaje jugador soltero
puede optar por casarse si así lo desea. Las tiradas de matrimonio en Pendragon utilizan una de dos características de los personajes: la lealtad hacia el Señor de los Caballeros o su valor de cortesía, y la app refleja la posibilidad de hacerlo de ambas formas. Al pulsar el botón de matrimonio por lealtad, una ventana modal se abre y en ella introduciremos el valor de lealtad del personaje y efectuaremos una tirada. Si la tirada tiene éxito, el personaje podrá casarse y aparecerán campos para introducir el nombre y la edad de la nueva esposa, y se insertará un nuevo personaje en la casa. En la fase 6B se comprueban los posibles nacimientos dentro de la familia. Dado que nuestro personaje se ha casado el mismo año, aún no puede optar a tener hijos, y un mensaje informativo así se lo explica. En cambio, si el personaje está casado o tiene una relación con otra mujer, puede determinarse mediante tiradas el nacimiento de hijos o hijas. Una vez más, las ventanas modales permiten hacer las tiradas de dados automatizadas pertinentes que indican si el parto es exitoso y el sexo del bebé, al cual también pondremos nombre. Las siguientes fases consisten en recordatorios de los pasos que deben seguir los jugadores y de las bonificaciones obtenidas en fases anteriores. Cuando el jugador termina su fase de invierno, aparece convenientemente marcado y procedemos con los siguientes. Una vez han terminado todos los jugadores, el botón Siguiente año se activa. Cuando pulsamos el botón, volvemos a la pantalla de campaña en curso. Ya estaríamos listos para jugar otra aventura de Pendragon y volver a hacer la fase de invierno cuando fuera necesario. Podemos observar que estamos en el año siguiente, y pulsando las flechas podemos volver a los años anteriores para ver el estado de los jugadores en ese momento y recuperar nuestras notas. Eso es todo. EasyWin Interface ha sido desarrollada íntegramente por 3 personas. Las principales tecnologías utilizadas han sido Angular para el front, MySQL para la base de datos y para el despliegue Amazon Web Services y Vercel. Gracias por vuestra atención.